Este espacio es un espacio para poder hacer reflexión acerca de lo que nosotros somos, tenemos, hacemos. Eh, esta vez esta charla aquí entre amigos es acerca de las emociones que iluminan la educación. Y nosotros sabemos que esa educación no solamente en lo que tiene que ver con la escuela, con lo escolar, sino también en todos los aspectos de la vida, porque pues nosotros estamos en ese proceso siempre de pulirnos, de mejorarnos, de educarnos, ¿cierto? En todo. Eh, pues lo primero que debemos hacer es como conocer ese concepto que nosotros debemos tener muy claro de qué es una emoción. El asunto es que de emociones ha hablado muchísimas personas, entonces nosotros podríamos citar muchos que hablan acerca de eso, pero pues en resumen, podemos decir, por ejemplo, que una emoción es un conjunto de reacciones, ¿cierto?, que tiene nuestro organismo y que experimentamos nosotros, cada uno de los individuos, cuando respondemos a diferentes estímulos que generalmente son externos, ¿cierto? Esos estímulos externos hacen que nosotros eh, podamos tener ciertas sensaciones y eso nos hace generar una emoción. Esa palabra emoción se deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Entonces, miren que tiene mucho que ver con lo que todos sentimos todo el tiempo. Entonces, nosotros podemos verificar si esas emociones son demasiado fuertes o muy tranquilas en nosotros y pueden llevarnos a tener estados maravillosos o estados de mucha tristeza, ¿cierto? O desánimo. Eh, una emoción se caracteriza porque es de corta duración y tiene mayor intensidad que un sentimiento, ¿cierto? Entonces se siente rapidísimo. Eso es una emoción. Pero el asunto es que nuestras emociones a veces nos llevan a, a no tener muy claro qué hacer con lo que queremos o hacia dónde vamos. Se ha mirado desde muchos puntos de vista lo que hay digamos, en las teorías acerca de la emoción y hay algunos teóricos que pueden decir que una emoción se percibe, primero se percibe el estímulo y después se experimenta la emoción. Hay otros que dicen lo contrario, o sea, que no todo el mundo percibe y después siente la emoción, sino que pues hay otros que dicen que no, que realmente de acuerdo a lo que hay afuera, uno siente, ¿cierto? Entonces, mmm, a un estímulo percibido, una emoción experimentada y una respuesta corporal. Entonces, por ejemplo, si nosotros sentimos una emoción de vergüenza, entonces el estímulo que vamos a sentir en nuestro cuerpo va a ser, por ejemplo, tener sonrojaditos nuestros cachetes, ¿cierto? Se va a ver o se va a sentir calor en el cuerpo, o lo contrario, si sentimos mucho miedo, vamos a tener mucho frío, bueno, vamos a tener diferentes estímulos en nuestro cuerpo dependiendo de lo que estemos sintiendo. Entonces, es demasiado importante aprender a reconocer nuestras emociones. Bueno, eh, podemos caracterizar las emociones en dos, aunque muchos pueden hablar de emociones en un montón de tipos, ¿cierto? Los pueden caracterizar. Pero pues hoy quiero que hablemos solamente de dos grupos, porque lo que se siente es que las emociones se basan en dos muy grandes y muy generales,
Entonces, una de esas emociones es el amor. El amor genera una cantidad de emociones enormes e importantes para nuestra vida y genera aspectos muy positivos en nosotros. Por el otro lado tenemos el miedo. El miedo también hace que se produzcan otra cantidad de emociones, pero lo que se siente no es positivo, es negativo. Entonces, digamos que esos son los dos grandes grupos que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, lo que es el amor y lo que es el miedo. ¿Cuáles son esas emociones de amor y cuáles son las emociones de miedo? Em, eh, Pensemos primero en las emociones que vienen del miedo, ¿cierto? Esas, ¿cuáles son las que vienen del miedo? Entonces, podemos sentir, por ejemplo, vergüenza. Podemos sentir vergüenza, que la vergüenza, lo que estábamos hablando ahorita, es el miedo a ser juzgado negativamente. Y ese se acompaña de rabia a veces, lo que hablábamos, que calor, sentimos calor, se siente la piel diferente. Entonces, eso es la vergüenza, el miedo a ser juzgado negativamente. También podemos sentir, por ejemplo, culpa, que también es una emoción que viene del mismo miedo. O sea, por miedo yo puedo sentir culpa. Y la culpa eh, es un afecto doloroso que surge de la creencia o la sensación de haber traspasado las normas éticas o sociales, las mías y las sociales, ¿cierto? O sea, voy pensando que hice algo incorrecto, que estoy pasándome las normas y eso me genera culpa, ¿cierto? Generalmente, eh, esta sensación muchas personas la sienten y la llevan consigo todo el tiempo. Em, otra, otra de las emociones que viene del miedo es la apatía. Y pues eso lo vemos mucho en las aulas de clase o con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, que les falta emoción, que les falta motivación o entusiasmo por los diferentes acontecimientos de la vida o por las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita en lo que estamos viviendo, que ya tenemos a nuestra familia en la casa, mmm, podemos reconocer que pueden haber muchos de nuestros familiares apáticos a todo, ¿cierto? Vamos a jugar, no, qué pereza, no quiero. Vamos a ir a hacer tal cosa, no, no quiero, ¿cierto? Apáticos, que no tienen motivación por nada, pero párate y báñate, pero mira, organízate, la apatía. Y se nota mucho, mucho en las personas. Mm, Otra emoción derivada del miedo es la aflicción, que ese es como ese profundo sentimiento de tristeza constante, esa sensación de dolor y eso que me genera tanto sufrimiento, la aflicción. Eh, y pues todo esto es generado por nuestros pensamientos. Hay otra, pues que diríamos que es la última de estas, y es el enojo. El enojo, que el enojo, ojo a esto, es esa irritación, esa rabia, esa ira, ese afán de venganza, de revancha, porque alguien o no hizo lo que yo quería o no me salieron las cosas como yo quería, ¿cierto? Y me saca de casillas. Pero esta emoción nosotros tenemos que aprender a controlarla mucho, porque recuerden que quien te enoja te domina. Si alguien te enoja, te domina. Ya te sacó de casillas, entonces perdiste. Todas estas emociones nos conducen a la frustración. Entonces, la vergüenza, la culpa, la apatía, la aflicción y el enojo nos conducen a la frustración. Y esto hace que nuestra vida sea infeliz. Ojo, cuando nosotros vemos un estudiante o un niño o una persona
un amigo, ¿cierto? O amigo o enemigo, o una persona que nos cae muy bien, que tiene cualquiera de estas emociones, pues ay, a veces nos cuesta quererlos, a veces nos cuesta mirarlos, a veces nos cuesta ofrecerles algo, porque esas personas mm, no nos permiten estar como bien emocionalmente, ¿cierto? Entonces veo una persona con demasiada culpa y que todo el tiempo se autoflagela y todo eso, o que siempre está enojado, o una persona que tiene mucha tristeza todo el tiempo, pues a veces no lo pensamos, pero quien menos merece ser amado, o sea, ese que me saca tanto de casillas, quien menos merece ser amado por nosotros es quien más necesidad de amor tiene. Entonces, si vemos a un estudiante, a un niño, a un hijo, a una persona con cualquiera de estas emociones que viene del miedo, es una persona que seguro es muy carente de amor y de afecto. Y es muy necesario que aprendamos a ver la necesidad del otro. Para nosotros, en las anteriores charlas, ha sido muy importante volver la mirada hacia el interior nuestro, reconocernos, vernos a nosotros mismos. Pero mm, esta vez quiero pues que también miremos hacia afuera. Ahorita, con todo esto de la pandemia, todas estas emociones negativas empiezan a aflorar. Son perdón, emociones que desestabilizan mucho. Yo estoy sorprendida de ver cómo el maltrato ha crecido tanto, el maltrato, y estaba escuchando algunas cifras y hoy podemos ver, por ejemplo, cifras de maltrato de un 142% aumentado en comparación de antes del coronavirus. Y realmente antes y después del coronavirus marcará nuestra vida para siempre. ¿Cómo es que nosotros en nuestra casa podemos vivir un infierno? ¿Cuántas personas estarán viviendo eso, cierto? Muy complejo. Y en este momento sería importante, pues, que en nuestra labor, en lo que estés haciendo, escuchar al otro, mirar en qué le puedo servir, ser luz en ese momento de oscuridad, porque como todas esas emociones negativas nos bajan tanto nuestra energía, nos baja nuestro amor propio, entonces lo que una persona que tiene y que está sintiendo todo eso, lo que necesita es luz, y nosotros deberíamos ser luz para ese estudiante, para ese hijo, para ese amigo, ese hermano, esa persona que estamos conociendo que tiene esas dificultades. Entonces, después de mirarnos, también enfoquémonos en esas personas. Ahora, si uno mismo está sintiendo todo eso, entonces hay que hacer un alto, y empezar a trabajarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué estoy sintiendo esto? Muchos de nosotros no nos permitimos sentir, saber que si estoy enojado, porque estoy enojado, venga, no paremos un momentico, voy a respirar y voy a mirar qué me pasa, porque estoy enojado, porque es que me enoja tanto que esto pase, ¿por qué? ¿De dónde surgió? A veces nosotros nos paramos que nosotros no nos damos tiempo a nosotros mismos y es tan importante tener ese tiempo para nosotros porque cuando nosotros nos llenamos y cuando estamos, digamos, completicos, podemos ofrecer mucho más a los demás. Bueno, entonces miremos cuáles son las emociones positivas, que son las que se reflejan del amor, las que se reflejan del amor y que son tan fáciles de querer, ¿cierto? Entonces una persona que tiene esa proyección de amor, tan rico querer a esa persona, es muy fácil querer a un estudiante así, o es muy fácil querer a un familiar así. ¿Cuáles son esas emociones? Entonces, la primera emoción es la voluntad. Maravilloso cuando
cuando una persona tiene la voluntad de hacer, de conocer, de aprender, de estar, de hacer muchas cosas en pro de sí misma y de la empresa que estoy manejando o del curso que estoy dictando, así es maravilloso. De una persona con voluntad es maravilloso. Pero eso solamente, o sea, la voluntad solamente se refleja en personas que tienen mucho amor, que están llenitas de amor. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Es definitivamente soy libre de hacerlo o no. Y generalmente son cosas pues que nos llevan a niveles superiores o mejores. La voluntad hace cosas maravillosas en nuestra vida. La otra emoción es la aceptación. Poder aceptar, aprobar y reconocer lo que soy o lo que tengo alrededor es un paso adelante, ¿cierto? ¿Cuántas personas no aceptan lo que comen, no aceptan lo que hay, no aceptan lo que tienen, no, bueno, digamos que estaba como de la mano con esa sensación de gratitud, ¿cierto? Eh, no aceptan lo que les regalan. ¿Cuántos dicen, les regalan cualquier cosa y dicen, ay, no había de otro color? La aceptación es bastante importante. La aceptación es muy importante porque eh, yo puedo vivir sin oposición con algo que yo sé que soy o con algo que sé que hay alrededor, sin oposición. No tengo ninguna necesidad de pelear con nadie, ¿cierto? Lo mismo pasa en un salón de clase, ¿cierto? Pero entonces hay que ayudarle al estudiante a revisar cuáles son sus posturas y a que se reconozca y que aprenda a manejar eh, eso que a veces dispara a otro o hace que el otro actúe de una manera que no es. La aceptación. Con la aceptación tenemos un paso adelante para cumplir todo lo que queramos. El raciocinio. El raciocinio, entonces, es la facultad de pensar que nos diferencia de los animales, ¿cierto? Esa capacidad de pensar no la tienen los animales. De pronto, de pensar o de razonar y de decidir cosas frente al futuro, de visionar, eso no lo tienen los animales, lo tenemos solamente nosotros. Y hay seres humanos que esta emoción eh, no la desarrollan frecuentemente, ese raciocinio. Entonces, una persona que tiene raciocinio para, analiza y decide muy bien. Otra muy importante es la alegría. Eh, la alegría es aquella sensación que nos provoca como júbilo, como felicidad, como que todo está bien. Pero también se convierte en un ser tóxico aquel ser que todo el tiempo está muy feliz, ¿cierto? Tampoco, no exageremos, es un estado, es un equilibrio, es un poquito y un poquito, es un equilibrio. Eh, la alegría y todos reconocemos esa sensación maravillosa de la alegría y que ojalá en muchos momentos de nuestra vida pudiéramos tenerla presente. Mm, la paz, que es la última de estas emociones importantes, y es la tranquilidad mental de una persona o de un espacio donde estemos, de una sociedad, de un grupo. Mm, esa paz, yo creo que todos hemos perseguido la paz con muchas ganas, con mucha ansiedad, porque hay muchas personas que saben y reconocen el valor que tiene poder estar tranquilo en su casa, poder percibir esa sensación de armonía, poder estar en tranquilidad, sin discusiones. Entonces, lo que decíamos hace un momento de las emociones negativas,
¿Cómo será entonces aquellos lugares o aquellos hogares que no pueden percibir esta emoción? Debe ser bastante complejo acostarse sin paz o, o dejar de percibir cualquiera de estas. Dejar de aceptarse, por ejemplo, me va a crear muchísimos conflictos. Entonces hay muchas personas que pueden no aceptarse porque, bueno, es que nosotros somos un mundo de emociones diversas y la poca aceptación se nota muchísimo. Usted lo puede notar porque el que es gordo quiere ser flaco, porque la que es pelinegra quiere ser rubia, y etcétera, etcétera. Entonces no estamos aceptándonos y queriéndonos con nuestras sombras, porque todos tenemos nuestras sombras. Muchos quisieran haber nacido en otro estrato social, bueno, pero todo eso va de la mano eh, con la gratitud. Y todas estas emociones nos llevan a un estado de felicidad, que es lo que generalmente todo ser humano persigue, la felicidad. El amor incondicional, el amor, corresponde a uno de los anhelos más grandes que todo ser puede tener desde niño. Es que todos queremos sentir amor, todos. Amor en vez de miedo. Y generalmente nosotros por miedo dejamos de hacer una cantidad de cosas. ¿Cuántas cosas? O sea, por ahí hemos visto un meme que dice, ¿y si no tuviera miedo, qué haría? ¿Cierto? Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Si no tuviera vergüenza, si no tuviera culpa, ¿qué haría? Entonces pensemos nosotros, por ahí eh, podemos en algún lado escribir, hagamos el ejercicio. Y si no tuviera miedo, ¿qué haría? Yo les voy a contar uno de mis miedos, pero es un miedo y es una fascinación. Yo adoro los caballos, me parecen hermosos, hermosos. Y, y he percibido que cuando me subo a un caballo me da mucho miedo. Entonces, cuando yo he pensado en la respuesta a esa pregunta, yo digo, si yo no tuviera miedo, yo montaría a caballo. Me encantaría, yo veo las personas que se montan en un caballo. Recuerdo los niños de la vereda donde empecé a trabajar hace algunos años, como 14, como 15 años, y los niños se montaban a pelo en esos bestias, los llamaban a esos animalitos, y ay, yo sentía una fascinación, pero nunca me atreví a, a montarme en uno de esos, ay, qué rico, porque me daba mucho miedo. Y miren cómo es la vida, pensando en esa pregunta, pensé en eso, quisiera ahorita, cuando salga de todo esto, montarme en un caballo, aprender a hacerlo y hacerlo sin miedo, para disfrutarlo, porque cuando usted hace lo que sea que haga con miedo, no lo disfruta, no lo disfruta, se puede golpear, mejor dicho, le pueden pasar un montón de cosas. Eso pasa, por ejemplo, me acordé también de otra cosa, por ejemplo, que se sube a un tobogán y en los toboganes, quien se deja llevar y lo disfruta, pues es delicioso y llega al final y tan el chapuzón en la piscina. Pero a quien le da miedo se golpea y se lastima impresionante, o sea, se lastima contra las paredes del tobogán, llega hasta con morados. Entonces, y si no tuviera miedo, ¿qué haría? Esa es la gran pregunta. Bueno, pero hay dos emociones que no se pueden clasificar en las buenas y tampoco en las malas, o sea, no son positivas ni son negativas. Pueden ser de las dos. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo es una emoción positiva cuando es el sentimiento de satisfacción propio o de alguien, ¿cierto? De un hijito. Bueno, eso es maravilloso. Cuando usted reconoce los logros, las capacidades, y le da méritos, ¿cierto? A cualquier cosa, sea suya o de otro. Pero cuando esa emoción se convierte en una actitud de arrogancia, de presumir,
pues ahí ya esa emoción se convierte en negativa. Entonces, miren cómo el orgullo podría ser de ambos lados, dependiendo de la intensidad o de hacia dónde la pueda sentir. Y el coraje, entonces uno dice, ah, qué bueno, cuando se tiene coraje, pues se da el impulso para hacer muchas cosas. Es una actitud de tener valentía, de ser apasionado, ¿cierto?, por cumplir algo. Pero cuando el coraje se convierte como en competencia, como en ganas de no, eh, como de no reconocer al otro, sino que es demasiado egoísta, ahí esa actitud y esa emoción se convierte en negativa. Eh, Esas, a grandes rasgos, esas son como los tres grupos de emociones, pero pues yo diría que son dos, ¿cierto? Son dos, las emociones positivas y las emociones negativas. En cualquiera de los dos grupos, quien maneja, quien las dirige, es el pensamiento. Lo que nosotros pensamos es lo que nos llevará a tener unas emociones positivas o unas emociones negativas. Las emociones positivas me dan impulso y me llevan hacia donde quiero. Y las emociones negativas no todo el tiempo son malas. En algunas ocasiones también me impulsan. Pero ojo, cuando nosotros dejamos que las emociones negativas nos gobiernen, ahí es cuando nos va muy mal. Bueno, entonces, quiero compartir con ustedes un ejercicio de respiración, se llama la respiración profunda. La he aprendido en estos días y me ha parecido excelente, absolutamente sanadora, muy buena. Recuerden que hay una cosa importante que reconocer en la respiración. La respiración es el puente entre la mente y nuestro cuerpo, ¿cierto? Ustedes saben que la mente es eso intangible y el cuerpo es esto que nosotros somos, que está aquí, lo tangible. Y la respiración vigoriza, aumenta nuestras funciones, nos mejora, nos hace más proactivos, creativos. El oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo permite que nuestras células trabajen incluso mejor. Y también en algunas ocasiones nos damos cuenta que hasta las personas haciendo correctas respiraciones pueden incluso hasta rejuvenecer o mejorar algunos aspectos de su salud. Este ejercicio que se llama ejercicio de respiración profunda tiene 4 objetivos importantes. Entonces, el primer objetivo es que nos ayuda a estar libres de apegos, libres de rechazo. A veces nosotros o nos apegamos mucho o rechazamos demasiado, ¿cierto? Pues que eso tiene que ver con juzgar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ser un poco más conscientes de lo que pensamos y decimos de los demás y de nosotros mismos. Hay que autoevaluarnos y revisar si nuestros pensamientos son agresivos con nosotros mismos o con las demás personas. Eso es lo que nos hace apegarnos o rechazar a los demás. Primer objetivo. El segundo objetivo es mejorar la concentración y el estado de alerta mental. Entonces, eh, la mayoría de nuestras acciones son inconscientes. La respiración, por ejemplo, es inconsciente. Nosotros no somos conscientes de cómo respiramos o a veces ni siquiera de que movemos los ojos o de que caminamos. ¿Sí? Sencillamente, y ahorita con el celular somos más inconscientes, somos muchísimo más inconscientes y uno puede ver la cantidad de accidentes y de cosas que ha habido, pues yo creo que ahorita mucho menos, pero que hubo cuando comenzaron las personas a meterse tanto en un celular que
ni siquiera se daban cuenta que iban caminando y que venía un carro, en fin, o que se estrellaban. Bueno, eh, eso nos hace tener un estado entonces de alerta mental, que es muy importante estar concentrados. El tercer objetivo es superar la influencia de las emociones negativas. Esas emociones negativas, la vergüenza, la culpa, que vienen del miedo, con esta respiración vamos a tratar de que ellas estén como quietas, como que no las vamos a dejar entrar en nosotros. Entonces, esa influencia de esos pensamientos negativos lo vamos a limitar con esta respiración. Y lo último, pues si desarrollamos esta respiración por lo menos unos 10 o 15 minutos diarios, o sea, siéntate y tómate 15 minuticos para ti, sin televisor y sin nada, podrás tener una vida plena, vivir en plenitud, estar tranquilo, eh, vivir un poco más las emociones eh, positivas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Recuerden que es importante que nosotros reconozcamos que no sabemos respirar. Entonces, una manera de saber que no sabemos respirar es que no reconocemos, por ejemplo, que nuestro abdomen debe llenarse para que esa respiración esté completa y pues obviamente expandir el abdomen y que al exhalar el abdomen se debe contraer. Entonces vamos a ser conscientes unos 5 minutos de esta respiración para que reconozcamos cómo se hace y ustedes en su casa la puedan eh, practicar todos los días. Primer paso, vamos a sentarnos cómodamente. Si tienes una silla con espaldar, pues mucho mejor. Eh, Vamos a colocar nuestra columna recta, la columna está recta, los hombros hacia atrás. Vamos a tener el mentón un poquitico inclinado hacia adelante y vamos a cerrar los ojos. Cerremos todos los ojos, ponemos las manos sobre las piernas, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y y con los ojitos cerrados, vamos a comenzar a percibir nuestro interior, lo que hay adentro. Vamos a respirar despacio, percibamos cómo estamos respirando, si estamos respirando agitados o lento o rápido, si estamos respirando por las dos fosas nasales o solo por una, si nos da dificultad respirar, percibamos lo que hay alrededor, escuchemos los ruidos y después de escuchar afuera, escuchemos adentro de nosotros o sintamos adentro de nosotros. Entonces vamos a sentir que nuestro cuerpo se va a ir liberando de cualquier tensión con los ojitos cerrados. Vamos a hacer como un escaneo de nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza, soltamos absolutamente todas las tensiones que tengamos y vamos a ir tomando conciencia de la respiración. Vamos a tomar aire por la nariz lentamente y vamos a llenar nuestro abdomen. Ahora vamos a soltar el aire lentamente. Vamos a tener en cuenta que al soltar el aire debe ser más lento que al tomarlo. Para poder estar más conscientes de ese ejercicio, vamos a contar. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Voy a contar hasta 8 para tomar el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora voy a contar hasta 12 para soltarlo. 1, y lo soltamos por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Nuevamente vamos a tomar el aire por la nariz contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a soltarlo contando hasta 12. Por la nariz lo soltamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este ejercicio nos podemos dar cuenta que a veces, como no sabemos administrar el aire, al exhalar a veces nos quedamos cortos, ¿cierto? Pero vamos a tratar nuevamente de hacerlo y si, en la medida que más lo hagamos, más practiquemos, vamos a sentir que podemos dosificar el aire al sacarlo. Posición, la espalda recta y contamos hasta 8 para tomar aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo soltamos por la nariz hasta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, muy bien. Este es el ejercicio de respiración, de respiración profunda, que nos va a servir para tantas cosas maravillosas, por lo menos tensión, estar más concentrados y vivir plenos, superar esos pensamientos negativos que a veces los pensamientos negativos nos dominan. ¿Cómo se sintieron con la respiración? Quisiera saber. Quienes hicieron el ejercicio de respirar, ¿cómo se sintieron? Tenemos que dedicar un ratico del día, de esas 24 horas, bueno, de las horas que estamos despiertos, que no son 24, un ratico a nosotros mismos. Bueno, muy bien, bien. ¿Les gustó el ejercicio de respiración? Espero que lo, lo sigan practicando. Y lo que les decía, saquemos un ratico para nosotros mismos, hagámonos aparte de todos, pues si es posible, ojalá que sí, eh, sentarnos tranquilitos, hacer el ejercicio, 10, 15 minuticos, puedes poner el cronómetro, no, el temporizador, para que puedas hacer los 15 minuticos exactos. Lo pones 15 minuticos y arrancas a hacer la respiración y te vas a dar cuenta que si de pronto tienes o sientes alguna de esas emociones negativas, ella se va a ir aplacando, calmando. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes que me acompañan. Eh, Espero que haya sido también placentero para ustedes como lo ha sido para mí. Muchas gracias. Un abrazo, una feliz tarde. Dios los bendiga y espero que respiren y respiren muy bien.